3:15 de la tarde. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta nueva hora de Now 97.9 acá en Coworker. La recibimos a ella y siempre con una sonrisa. Nos pone re contentos que venga. Julita Rez, ¿cómo va? Mirá cómo te miró. Nadie me recibe así en ningún lado, así que me encanta venir acá. Es algo que hay que practicar y hay que incorporarlo como hábito. A vos que te Me gusta gusta hablar de hábitos, porque uno cuando ingresa a un lugar con una sonrisa cambia el ambiente y la energía del lugar. Cual. Y ya la gente que te ve se predispone distinto. Sí, además hasta te pueden respetar más si vos sos sonriente, porque es como que te admiran, ¿viste? ¿Sí? Yo no soy de esas personas, pero acá entro con esa actitud, porque este lugar es cálido. Pero a esta hora, hacer la mañana ejercicio no solo para el resto, sino para vos mismo. Sí. Fíjate, estás serio, de repente sonreís. Fíjate cómo el cuerpo también te cambia. Es que dicen que el cerebro se acostumbra y por más que esté, cuando estás triste dice que tenés que al menos sonreír y que el cerebro piensa... Claro, es como, y se empieza a creer que estás bien. Claro, es verdad eso, mirá cómo lo engaño. Bueno, con la plata no pasa lo mismo. Chicos, esto sirve para el hábito del humor, pero no sirve para el dinero, lamentablemente. ¿Cómo estamos de ánimo ahí? Bueno, igual ya aprendimos a ahorrar, a invertir. Aprendieron de todo y repasé todo lo que hicieron. Es impresionante todo. Me gustó nuestra charla de tabú, de tema de plata, ¿viste? de cómo nos cuesta hablar de sueldos, de cuánto ganamos, de cuánto gastamos. Pero bueno, descubrimos también que Ale Arce no usa tarjeta, que Mariano tampoco. Bueno, vamos a evangelizar un poquito ahí. Otra vez va a sacar a No vamos a volver con ese punto. Si ustedes lo soltaron, yo lo suelto con ustedes. Ahora, los perjudicados son ustedes, ya hablamos de esto. Para los que no escucharon el programa de ayer, Alejandra y Mariano son dos de las personas de toda la Argentina que no usan tarjetas de crédito. No somos los únicos. Por eso, son dos de las personas de toda la Argentina. Y hay hoy muchos. En educación financiera igual de lo que vas a hablar les va a servir. Les va a servir. Les va a sumar a su economía. Sí, les va a servir. Lo que quiero enseñarles hoy es qué es un fondo de emergencia. Mira cómo los miro. ¿Qué es un fondo de emergencia? Emergency. ¿Cómo se arma y para qué sirve? Fundamentalmente es el respaldo, que es como si fuera la reserva del Banco Central. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Vos que lees la noticia si te gustan? Sí. Ok. ¿Por qué el Banco Central tiene reservas? Porque es el respaldo de todos los pesos que están circulando. Si eso no existiera, los pesos no valdrían nada. Bueno, pensalo al revés. Si vos no tenés un fondo que te respalde si te quedás mañana sin trabajo o te pasa algo y no podés trabajar, ¿qué haces? Pedís un préstamo y el préstamo es carísimo y eso es lo que estuvo pasando estos últimos 11 meses con las familias que se endeudaron. Sí. Si esas familias hubieran tenido el tip de crear el fondo de emergencia, que se va haciendo de a poco hasta que llega a un nivel de dinero aumentado y que encima esté invertido, vos estás tranquilo. ¿Por qué? Porque eso te va a respaldar a vos en caso de que te pase algo, tengas un problema de salud y dejes de trabajar, de que se te rompa el auto y lo tengas que reparar y salga la mitad de lo que vos tenías pensado gastar en tus vacaciones, por ejemplo. Que tengas porque el fondo de emergencia es interesante este dato. No necesariamente es para cubrir una tragedia. Puede ser para tener un gasto extraordinario que uno no pensó. Por ejemplo, me voy de viaje con mis amigos. Claro. Che, se armó un viaje y yo me quedo afuera porque no tengo ahorros. Claro. Y no lo puedo financiar porque estoy hasta acá de cuotas. Es un dinero reservado exclusivamente para casos que vos lo necesites. Puede ser graves, imprevistos, o Sí. bien te salió un viaje con Me amigos, lo gustó uso la para palabra eso. imprevisto. ¿El imprevisto es bueno o malo? Puede ser algo trágico, más o menos malo, o puede ser algo bueno. Por ejemplo, te querés ir al mundial con tus amigos porque se armó el viaje y consiguieron entradas, listo. Tengo las reservas, después tengo que ver de qué manera las repongo. Siempre hay que tener las reservas. Es fundamental ese dato. Bueno, ¿cómo lo armo? A ver eso, Ahí porque está. también... Claro, pero ¿Por ahí- dónde arrancamos? No, ¿Cuánto entonces- dinero deberíamos tener acumulado ahí, más o menos? Está bueno esa pregunta, porque eso depende. Yo hice un ejercicio hoy con la inteligencia artificial para que me diera un gráfico, una tabla que nos va a ayudar y nos va a servir. Pero básicamente uno tiene que tener esta regla. ¿Cuál es el electrodoméstico más caro que tengo en mi casa? ¿La heladera o el termotanque o la Lavarropas. caldera, el lavarropa, secarropa? Lo más caro que tengan. Multipliquen eso por 6 y calculen que eso sería el ideal para estar cómodo, no para estar salvado, para estar cómodo. La persona más cauta del mundo diría, tenés que tener un año de salario acumulado. Si vos cobras, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, 1,5 millones de pesos por mes, multiplica eso por 12 y ese sería el monto total, lo que luego vas a invertir en un instrumento conservador en absoluto, pero con liquidez inmediata, que yo puedo entrar y sacar ese dinero rápido. ¿Se entiende eso? ¿Por qué?
Si mañana me pasa algo, como dice, inesperadamente, o como dice Agus, de una manera fortuita, me sale un viaje y yo lo necesito pasado mañana, si lo tengo en un plazo fijo no lo puedo tener, tengo que esperar, o si lo rescato pierdo el interés. Bajo el colchón tampoco. Y bajo el colchón perdés plata, es lo mismo. Entonces la idea lo podés ahorrar en pesos e invertirlos, lo podés ahorrar en dólares e invertirlos, no podés ahorrar si no invertís, o sea, no te sirve. ¿Por qué? Porque a medida que evoluciona, pasa el tiempo, va a haber inflación afuera, va a haber inflación adentro. Entonces ya sabemos eso ya lo aprendimos, tenemos que invertir sí o sí. Pero el fondo de emergencia viene a ser como nuestro asistente, nuestro tutor, nuestra ayuda en caso de que nos pase algo. Y bueno, ya aprendimos que los lugares son los fondos comunes de inversión. Por ejemplo, un fondo común de inversión en un banco o en un app de inversión conservador que me pague casi como la inflación, a mí me va cubriendo todo el tiempo, porque yo lo tengo que guardar, porque eso es para cuando me pasa algo. No importa si tenés prepaga, no importa si vos crees que el trabajo va a durar toda la vida, no importa, siempre puede pasar algo y nadie lo sabe. Y ese gasto extraordinario tiene que salir de tu bolsillo, porque nadie te lo va a cubrir. Y puede ser de salud, pero puede ser un gasto que no tenga que ver con eso. Como por ejemplo, de nuevo, conozco a alguien que se le rompió el auto y lo tuvo que dejar parado 6 meses porque no tenía plata para arreglarlo. Claro. ¿Por qué? Porque era un gasto grande, extraordinario, se le había roto el motor. Y vos sabés, no sé, sí lo fundió. Bueno, no sé qué hizo, pero cambiar un motor o reparar un motor es mucho más caro que algo de carrocería. Sí, claro. Yo no entiendo nada de mecánica. Sí, muchísimo. Pero me acuerdo 6 meses parado. Hacer un motor nuevo sale la mitad de lo que vale el auto. ¿En serio? Bueno, ahí tenés. Entonces, la idea es que vos sepas que tenés que tener esta reserva. Una vez que vos sabés cuál es el objetivo, tenés que buscar la forma de cómo llego. Entonces, yo le pregunté hoy a la inteligencia artificial, a mi asistente personal, si yo cobro... ¿Qué se llama? Astro. Si yo le digo Astro, ¿cuánto tengo que ahorrar gradualmente, de manera, podríamos decir, escalonada, 1.400.000 pesos que gano por mes? Supongamos que ese sea mi sueldo. Entonces, como ese es mi ingreso, yo tengo que calcular que tengo que llegar a una suma que según Astro para 12 meses es de 11.760.000 y eso sería el blindaje total, lo llamo. Eso es, con eso vivís tranquilo un año porque ya sabés que tenés las reservas de lo que va con. Si vivís con 1.400.000, gastás el 70% y ahorrás el 30%, supongamos, nadie dice que es fácil, ¿no? Pero estamos poniendo una cifra baja para tener en cuenta que el promedio de los argentinos gana un poquito por encima, que hay mucha gente que gana por debajo. Entonces, 1.400.000 pesos no es mucho dinero, pero es un dinero suficiente como para que una persona pueda vivir medianamente bien en la Argentina. En algunas ciudades más caro, en otras más barato, después un día lo discutimos. Entonces, ¿qué dice el plan de ahorro? A ver. Primer mes, 980.000 pesos, hay que tratar de juntarlos, como sea. Dice, tengo que llegar a fin de mes con suerte, si tengo 980.000 pesos que me quedan de reserva. ¿Por qué? Porque mañana pierdo el trabajo y automáticamente él está pensando en el sistema americano, que me quedo sin nada. Acá te van a pagar, si estás en relación de dependencia, te van a pagar una remuneración adicional que sería todo por lo que vos trabajaste, los beneficios laborales. Ahora, si vos estás en una relación de no dependencia y trabajás directamente siendo monotributista o incluso en la informalidad, no tenés nada. Te vas como en Estados Unidos con lo opuesto, con la cajita, como vemos siempre, y la plantita en el escritorio. Eso es todo. Sin dejar rastro. Después dice, en 3 meses deberías tener mínimo aceptable, dice, para ese salario anualizado, 2.940.000. Yo entiendo que muchos van a pensar, y bueno, pero yo con esa plata me voy de vacaciones. O llega fin de año y me tomo 4 días de año nuevo. Yo lo entiendo. Sí. Ahora, prolonguen el tiempo en el que hagan el fondo. No tiene que ser todo en el mismo año. Si lo quieren hacer, lo pueden ir juntando, pero sepan que eso no tiene que tocar las inversiones que vamos a hacer después. Claro. Porque si yo tengo un plan de inversión de largo plazo, como hablamos al principio de este curso, y S&P 500 se mueve volátilmente, como está pasando ahora por la guerra en Medio Oriente, yo tengo que rescatar de ahí para salvarle las papas al auto, por ejemplo. Estoy perdiendo plata, porque quizás estoy rescatando cuando el índice baja. Y a mí eso no me sirve. Yo tengo que tener eso de largo plazo porque está planificado y la emergencia está para cubrir con otra cosa. ¿Y cuál es el error más común entonces que cometemos al armar este fondo de emergencia? No hay errores en armarlo, hay problemas en armarlo. En realidad la gente nunca piensa que le va a pasar algo y entonces ahorra de largo plazo pero no de corto. Y esto es el ahorro de cortísimo plazo. Y el ahorro de corto plazo es el que te salva, el que incluso te permite prestarle a alguien plata que después te lo devuelve con intereses o incluso podés ayudar a alguien que vos querés o un familiar. Porque eso también vale. Pero lo interesante de esto es que vos tengas el hábito de ahorrar de corto plazo porque eso es lo que te va a ayudar a
no tener la deuda con la tarjeta impaga, el miedo que tienen ustedes, no tener, por ejemplo, que pedirle al banco un préstamo que hoy cuesta 4 o 5 veces la inflación, no tener que llegar a medida extrema. ¿Se entiende eso? La capacidad de ahorro es un hábito, se construye mes a mes, eso lo aprendimos también en clase 1 con Julita Res, y hoy hablando de este fondo de emergencia. Sí, tenías una pregunta. Claro, lo digo, este fondo de emergencia, para que no pierda y que sume un poquito de interés o algo, ¿dónde lo pongo? Y lo puedes poner en un fondo común de inversión, como dice Agus, que puede ser el del banco, que es el más conservador, por la tasa que te paga, que es baja. Un poquito más avanzado puede ser una aplicación de inversiones que tiene una tasa un poco más interesante, que tiene algo de volatilidad, que no significa que vas a perder mucho capital, pero que el fondo se va a ir capitalizando de largo plazo. Porque esos fondos lo que buscan en el tiempo es que le ganen a la inflación al fin del término. Por ahí vos pones enero, febrero, marzo, en marzo cayó. Pero vos sabés que a diciembre le va a terminar ganando. Y en paralelo lo puedo retirar cuando yo quiero. Exacto. Si vos, por ejemplo, supongamos que vos tenés el fondo completo, los 12 millones de un salario de 1 millón o de 1.400.000. Supongamos que vos ya juntaste todo y lo tenés ahí invertido. Y necesitas hoy, 1 millón de los 12. Sacás 1 millón y cuando puedas lo reponés. Porque para eso hay que acordarse de reponerlo. Hay que reponerlo. Pero se te rompió el microondas y necesitas 500.000 pesos, por ejemplo. Bueno, sacás 500.000, compras el microondas y vos ya estás cubierta y no te endeudaste. Y mientras tanto el resto sigue generando intereses. Claro. Así funcionan los fondos. Son como cuotapartes que siguen trabajando mientras vos sacás una partecita. Y este fondo de emergencia, en definitiva, no es más que un colchón financiero para darte esa estabilidad, ¿no? Exactamente. ¿Sirve o no? Me gusta. Sí. Hay que tenerlo organizado. Deberíamos tener y contar con este fondo de emergencia para los imprevistos. Para mí es básico. Si esto el argentino promedio lo hubiera sabido o lo supiera, no hubiera pasado lo que está pasando hoy con la mora en las tasas. Porque la gente manotea del recurso que tiene a mano. Una es la tarjeta de crédito mal usada y la otra son los préstamos personales sacados a destiempo, o sea, sacados en un momento de alta tasa. Claro. Y después resulta que te quedaste sin trabajo o tu sueldo no aumentó y no llegás porque tenés que pagar la cuota más lo que vas gastando todos los meses. Sí. Pero siempre acuérdense, más en este momento. Claro, acuérdense siempre que el orden, la organización es fundamental. Si no tenés organización, todo este ahorro no lo vas a tener nunca, no llegás. Obviamente, bueno, y sí, no, la morosidad tiene que ver con todos estos puntos. No llegar a fin de mes, por supuesto, no llegar a cubrir todos esos gastos, pero a su vez no haberte organizado. No, acá puedes tener dos problemas, que tenés que los gastos no cubrís con tus ingresos, los gastos fijos, y el otro que mucha gente lo hace porque es desorganizada, gasta más de lo que le entra. Eso es la gran mayoría. Ese es el gran problema, gastar más de lo que te entra. Ahí por más que hagas lo que hagas, hace 2 semanas yo me reuní con un banco que tenía una gran porción de mora de los clientes. Yo no puedo ver la deuda discriminada porque es confidencial. Pero el banco me mostró un informe que era como abstracto. O sea, yo podía ver los números sin conocer las personas y ver más o menos cómo estaba la situación de mora general. Y lo que me decían es, mirá en qué gasta estas personas que tienen los consumos altos en las tarjetas. Y la gran mayoría eran viajes a Brasil, viajes a Chile, compras con cuotas, zapatillas, relojes, electrodomésticos. Entonces, en ningún caso había listas de supermercado infinitas que tenían que cubrirte la heladera. Claro. Entonces, nosotros tenemos el concepto, la idea de que el que no llega a fin de mes es el que no paga la tarjeta, por ende el que no paga la tarjeta lo tuvo que hacer porque necesitaba comer. No. Hay un error ahí. ¿Por qué? Porque la clase baja en general no usa tarjeta de crédito. O porque no se la dan, o porque no la sabe usar y le tiene miedo. Porque es una cuestión cultural. O sea, si vos no viste que tus padres usaron tarjeta de crédito, vos no aprendiste a usarla, entonces vos estás acostumbrado a no usarla, usás el efectivo. La informalidad se da más en ese segmento de la población. Sobre todo la informalidad, claro. Entonces, esas personas que van al supermercado y compran con lo justo, no tienen para financiarse. Justamente por eso se fían en las proveedurías, por eso van a comercios informales, porque tienen la relación personal que les permite sobrevivir a no pagar hoy, pago mañana. Y viven al día y pagan todos los días la compra de lo que van a comer ese día. Ahora, el que se endeuda en el supermercado probablemente es clase media, clase media baja, media y media alta. Y ahí tenés distintas opciones. O sea, la de media baja entiendo que probablemente esté justo, pero la clase media que se endeuda y no paga en el supermercado, que seguramente además compró electrodomésticos, es un tema de organización. Sí, eso no tiene que ver con un tema de crisis. Y eso iba a pasar siempre. Mientras hubiera inflación no se iba a notar. Bajó la inflación y vemos todos los escombros que dejaron. Claro. ¿Viste? Estabas en guerra, vino el agua, te tapó. Se fue el agua y las viste consecuencias. Es así.
Nos quedamos todos muy pensando, estamos muy pensativos, muy filosóficos. Pero bueno, mañana va a ser más divertido porque es viernes. Igual me gusta este fondo de emergencia. Para los que están escuchando ahí, repasemos y refresquemos entonces cuánto deberíamos ahorrar para un fondo de emergencia. El mínimo son 6 veces el precio del electrodoméstico. El máximo son 12 meses de tu sueldo. Igual netos, no bruto. Para no entre 3 y 6 meses de mis gastos fijos mensuales. Claro, más o menos. Claro, pero busco la manera de no desalentar a nadie e incentivar a que se empiece a generar ese fondo. Quizás no llegás ni siquiera con un mes, pero digo, antes que nada preferible es algo. Poner alguito e ir sumando. Yo una vez hice un video, me acuerdo que se viralizó, que era ¿cómo ahorras $1 por día? ¿Qué es $1 por día? 1.400 pesos. ¿Todos nosotros podríamos ahorrar 1.400 pesos por día? Bueno, seguramente que más de una vez lo gastamos en una gaseosa, en un café, en lo que sea. Entonces, si nos proponemos como un ejercicio durante al menos un mes hacer eso, van a ver que al final del mes parece poco, pero todo junto es plata. Y si eso está invertido, el interés compuesto, ya lo vimos, hace que esa plata sea mucha más. Entonces, ahí empezás como a entender el juego y decís, che, antes de comprarme la gaseosa o el café, lo mido 2 veces. Digo, mejor me lo guardo, así tengo 1.400 pesos más para ponerle al fondo que estoy construyendo. Claro. Y esa es la idea. Total. Y eso hacen los chicos cuando la alcancía. Claro. Lo estamos haciendo la alcancía para grandes. Querida alcancía. Claro. Pero cuando nosotros éramos chicos y ahorrábamos, ¿qué hacíamos? Eso, agarramos una monedita y la guardábamos. Bueno, capaz que a mí me tocó una época sin inflación, a vos también, y seguro que vos también. Con el 1 a 1 ahorrábamos así. No, ustedes son muy chicas. Yo ahorraba de antes. Bueno, pero antes había mucha inflación y después esa inflación bajó. ¿Y cuando bajó qué hacías? Yo agarré el 89. Claro. Y era joven. Y agarré el 89, la de la hiperinflación de Alfonsín. Sí, pero después vino una década de estabilidad. Sí. Que es lo que desearíamos todos que vuelva. No. Bueno, pero después las consecuencias de esa estabilidad. No. Pará. Ser estable sin el 1 a 1. Yo dije estabilidad, no sin convertibilidad. Claro. No, por eso que es otra cosa. Sí. Pero la estabilidad nos ordenó. Nadie pensaba en el dólar. No. Para los que se acuerdan, saben perfectamente que viajábamos a donde queríamos porque teníamos una moneda fuerte, porque usábamos el dólar. No era real, pero lo cierto también es que estábamos tranquilos en ese aspecto. Financieramente estábamos tranquilos. Sí. Nadie pensaba. Muchos pueden decir, muchos padres pueden decir a sus hijos, no, yo en esa época hice todo. Me compré mi casa. Tenías crédito. Claro. Podías pagarle a tu hijo una carrera en el exterior. Hubo mucha gente que se fue a estudiar afuera justamente porque al 1 a 1 te costaba nada ir a estudiar afuera. O nada, era accesible. No, claro. Hoy es imposible. Claro. Pero era una realidad, ¿no? También. Era una realidad y además... Fantasy. Al margen de que era irreal, se salió muy mal del programa. Esa es la verdad. O sea, vos podrías haber ido desarmando la convertibilidad de a poco sin el shock de fondo. Y finalmente, como lo quisieron estirar a último momento, con un cambio de gobierno de otro color político, manteniendo al mismo ministro de Economía del gobierno anterior, es muy complejo, pero lo estiraron todo. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, pero lo estiraron hasta que la soga se cortó. Claro. Y no tenían que haber hecho eso. Y el propio ideólogo que fue Cavallo, él sabía que no podía tirar tanto de la soga. Igual. Y se arriesgó. Y le salió mal. Salió muy mal. Sí. Juli Tarrés pasó por Coworker.